Bienvenido a Guamaroma, yo soy Guama y en este programa te quiero platicar de una de las fragancias más hypeadas del 2024, de finales del 2024. Si no me falla la memoria, salió por ahí de septiembre, principios de octubre del 2024, que es la Tafa de Kingdom. Pero antes de entrar en la fragancia, vamos a la introducción y regreso con ella. Y bueno, bienvenido al programa. El día de hoy vamos a platicar, como te digo, de esta belleza que tengo yo aquí. Esto se llama The Kingdom by La Tafa. Y como te lo dije en la introducción, esta es una inspiración de Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir, que también fue estrenada en el 2024. Una fragancia que su acorde principal es la vainilla. Una vainilla muy bien trabajada, tanto Jean-Paul Gaultier como en este caso. Han salido otras inspiraciones de otras casas árabes de Jean-Paul Gaultier Le Male Elixir, pero creo yo que esta es la mejor. Aquí tiene su caja, una caja blanca muy bien lograda, como siempre lo hace La Tafa, con toda su información aquí atrás, ¿no? Todas estas explicaciones para hacerla, su fragancia, su número de lote, etcétera, etcétera, y obviamente su sticker, su holograma de autenticidad. Yo no sé en serio cómo le hace La Tafa para hacer estas presentaciones que se ven mucho más caras de lo que realmente valen. Se abre así de esta manera y voilà, aquí tienes esta belleza de frasco, obviamente, como lo es la de Jean-Paul Gaultier, completamente dorada. La sacas de esta manera fácilmente y bueno, aquí está la botella. Esta botella muy bonita con estas piedritas en sus bordes y aquí obviamente ves el líquido con este color ambarado, muy bonito. Su etiqueta de autenticidad de La Tafa, ¿okay? Perfectamente, muy bien. En serio, estos cuates de La Tafa, como decimos, se la bañan. Es espectacular lo que están haciendo. Yo no puedo creer cómo logran tener esta calidad en sus materias primas, en sus botellas, en su presentación, con los precios tan económicos y accesibles que tienen. En serio, me quito el sombrero, mis respetos para ellos. Y bueno, esta es una botella pesada, se siente pesada. Y realmente, como te lo comenté, es una fragancia que su acorde principal, lo que más vas a estar proyectando es la vainilla. Entonces, hay que tener cuidado porque sí, esta es una fragancia dulzona. La vainilla es dulce y más cuando manejas vainillas de alta calidad, se vuelve dulzona, pero también se complementa con partes cítricas, unas partes ambarosas, unas partes de oud que la hacen maravillosa. Vamos a ver, quitamos la tapa. La tapa parece metálica, pero no lo es. Creo yo que, pues sí, es metálica, no es de plástico. Muy bien lograda por La Tafa. Esta es su presentación con su atomizador. Y vamos a darle. Muy buen atomizador, como te puedes dar cuenta. Una muy buena apertura de la proyección de la fragancia. Y vamos a descubrir a qué huele. Avainillado, dulce, ambaroso. Tiene un toquecito muy agradable, muy fino, y yo agradezco esto que lo amo en la perfumería y ha sido obviamente durante todo el siglo XX una de las notas más elegantes de la perfumería, quizás por la cual la perfumería no pudiera vivir sin, que es la lavanda. Me encanta, porque la lavanda es una flor que no es ese aroma tan floral, por decirlo así, tan atalcado como otras flores, como las flores blancas, por ejemplo, como las rosas. La lavanda no, la lavanda es un poquito más herbal en su aroma. Me encanta. Tiene unos toques verdosos, la verdad es que no es completamente dulce, tiene unas notas verdosas, muy bien compuestas por una nota de tabaco. Conforme se va secando, va saliendo el tabaco y se vuelve quizás ambarosa o balsámica, pudiera yo decirte, que se siente en la nariz.
no decirte juvenil, porque no lo es juvenil, no, yo no la recomiendo para la gente abajo de los 30 años, la verdad es que no. Aunque Jean Paul Gaultier, la gran mayoría de sus fragancias están entre la gente de los 25 a los 35, 36 años. En este caso de este elixir logra una fragancia mucho más formal, más elegante, sofisticada, por decirlo así, y compleja también. Me encanta. Está secando y entonces empiezo a sentir un poquito más los toques de tabaco, pero la vainilla se sigue sintiendo presente. Duración, 10 horas. Proyección, 3 horas. Estela, de 2 horas y media a 3 horas. O sea, es un monstruo de fragancia. Te la pones, te va a durar toda la noche. Al día siguiente te vas a levantar oliendo a esta fragancia, en serio. Yo la primera vez cuando me llegó, me puse una atomización en la mano para olerla, porque traía otra fragancia. Me dormí, al día siguiente me levanto, huelo, todavía olía la fragancia. Realmente, como te lo dije en un principio, yo no entiendo, no sé cómo le hace la Tafa para lograr que estas fragancias duren lo que duran, huelen lo que huelen también, que se asemejen tanto a la original y a estos precios. Obviamente cuando salió aproximadamente en plataformas, aproximadamente estaba en unos 1,800 pesos. Ahorita la encuentras 1,100, 1,000 pesos, 900 pesos. Obviamente, para lograr estos precios de 900 pesos, tienes que estar consultando tu plataforma preferida todos los días. ¿Ok? Así es como le hago yo. Yo trato de estar buscando. Cuando ya veo que el precio es el más bajo, no creo que vaya a bajar en el momento que quiero adquirirla, en ese momento la compro. Entonces, realmente no es una fragancia muy cara. Jean Paul Gaultier Elixir está, si no me falla la memoria, aproximadamente unos $135 actualmente, y está empezando a bajar de precio. Pero obviamente vale, Jean Paul Gaultier vale cada dólar que cuesta. Es una fragancia de 3,800, 4,000 pesos actualmente en tiendas departamentales. Pero bueno, es delicioso. Vamos a platicar de sus notas. Bueno, las notas de salida son lavanda, menta y salvia. En el corazón tenemos vainilla, tabaco, flor de azahar de naranjo, y en la base tenemos abatonca, benjuí y ládano. La abatonca empieza en el secado, que ya secó, empieza a salir. A mí la verdad es que la abatonca, el pachuli, la vainilla, bien combinadas, son de mis ingredientes favoritos en las fragancias que usan los hombres. La utiliza mucho, por ejemplo, Tom Ford, la utiliza mucho en sus fragancias como Hombre Leather, la utiliza también para Toscan Leather, en fin. Ese tipo de combinaciones que ya mezcla él muy bien con tabaco, con piel y cueros, las hace fragancias muy masculinas. Creo yo que esta es una fragancia muy masculina, es una fragancia que yo no considero muy de la parte unisex. Sí la creo, porque créeme que se siente esa nota de tabaco está empezando a salir, que me encanta, pero está muy bien balanceada. Me huele tabaco, vainilla, lavanda, la abatonca. Son los 4 elementos que predominan en esta fragancia, pero se siente muy bien balanceada, muy elegante. No es una fragancia completamente dulce o un dulce extremo. No, no lo es. A mí, la verdad es que me sorprende, me llama la atención. Y bueno, esto es The Kingdom de la Tafa, una fragancia impresionante, es una inspiración muy bien hecha. Yo pudiera decir que un 92%, 93%, no llegándole al 95% todavía, abajito del 95%, entre un 90 y un 94% de similitud con el original Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. Muy bien hecha, una fragancia que ronda entre los 1,200 a los 950 pesos actualmente en plataformas. Tiendas departamentales la vas a encontrar un poquito más cara, los 1,500 pesos, pero créeme, vale la pena. Vale la pena, más si tomas en consideración que el original está en los 3,800 a 4,000, arriba de 4,000 pesos. Vale la pena tener esta belleza de fragancia de la Tafa. Esto es The Kingdom
la fragancia que te traje hoy en Guamaroma y te quiero agradecer tu tiempo que me dedicas a ver estas reviews de estas fragancias. Te pido por favor que te suscribas al canal, le des like si te gustó, ponme tus comentarios por favor en la parte de abajo y yo estaré leyéndolos y respondiéndote a la brevedad posible. Agradezco por favor tus likes, que son los que me motivan para seguir comprando fragancias y hablando de ellas, y espero verte muy pronto en otro programa de Guama Aroma. Hasta la próxima, gracias.